Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos todos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos listos para informarles, para opinarles de los asuntos que componen la actualidad y que hoy tienen un epicentro en Adamuz, en Córdoba, donde pues estamos todos en shock al ver lo que ha ocurrido, lo que ocurría ayer a las 7:45 de la tarde. Bueno, ya saben que son dos servicios de alta velocidad, uno de Irio, el otro de Adif, los que el uno descarrilaba, el de Irio descarrilaba con algunos vagones claramente fuera de su recorrido y el otro chocaba contra ellos. Y bueno, desde entonces vivimos en un sinvivir, horrorizados por la tragedia, preguntándonos, en primer lugar, qué pasa con los desaparecidos y si engrosarán o no la lista de fallecidos, que ya es muy elevada. O, en segundo lugar, preguntándonos cuál fue la causa, porque, bueno, debe ser muy complicado establecer la causa, pero desde luego, bueno, pues no sé yo si esto lo tenemos confiado a las personas más eficientes del colegio, ¿eh? O sea, no sé si los lápices más afilados del colegio van a dar con la verdad, como decía hoy Pedro Sánchez. Vamos a dar con la verdad. Claro, Pedro Sánchez tiene una relación con la verdad tan esquiva que como no dé con ella de bruces, pues lo mismo no la encuentra. En fin, bueno, que también hay derecho al enfado en un día muy triste como es el día de hoy, en el que muchas familias pues, han perdido seres queridos, algunos más de uno. Y desde luego, pues, ¿esto se podía haber evitado? Pues yo creo que sí, ya lo iremos desgranando. Ahora vamos a, por coherencia y por homenaje y porque debe ser así, vamos a darles a ustedes la última hora de los fallecidos, de los heridos y los que todavía estamos buscando de este accidente de trenes en Adamuz. Marina Neila, cuando quieras. Sí, Xavier, lamentablemente tenemos que decir que ha aumentado el número de fallecidos, asciende a 40 el número de personas que han perdido la vida, hay 33 desaparecidos y baja, eso sí, el número de personas hospitalizadas, hay 41 personas en los hospitales, 37 de ellos son adultos y 4 niños. De esas 41 personas hospitalizadas, 12 de ellos están en la UCI, uno es un menor. Tenemos que comunicaros que entre los fallecidos hay una familia completa de Punta Umbría. La única superviviente es una niña de 6 años que salió del tren por su propio pie a través de la ventana. La encontraron deambulando, ha pasado la noche con la Guardia Civil y tenemos que lamentar, eso sí, el fallecimiento de su madre, de su padre, de su hermano y de su primo. Todos ellos viajaron a Madrid para disfrutar de un musical como regalo de Reyes. Ahora mismo siguen las labores de búsqueda en la zona del accidente porque podría haber personas atrapadas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya ha adelantado que podría haber personas atrapadas y que todavía no han accedido a ellas. Lo que sí parece, y ojalá no fuese así, pero lo que sí parece es que puedan haber personas fallecidas que todavía no hemos podido acceder a ellas, que están en esos vagones. La Guardia Civil ha habilitado varias oficinas para recoger muestras de ADN y así agilizar el proceso de identificación de las víctimas. Las oficinas están en Madrid, en Sevilla, en Huelva, en Córdoba y en Málaga. Aún se desconocen las causas de este fatal accidente, pero todo apunta, la investigación apunta a que fue un problema en las vías. Recordemos, todavía hay 33 personas desaparecidas. Muchas gracias, Marina. Bueno, pues eso, 33 personas que a medida que pasan las horas, pues cada vez pues, se reduce, obviamente, esto que podamos encontrarlos con vida, como hemos encontrado a esa niña de 6 años, ¿no? De lo cual nos alegramos mucho, pero vaya plan le queda a la criatura en el futuro, ¿eh? Bueno, lo primero, vamos a hacer una visión cronológica de qué es lo que pasó en Adamuz y luego iremos desgranando parcelas de información que tienen que conocer. Pero antes vamos con la cronología.
Domingo por la tarde, 18:40, el tren Irio 6189 con más de 300 pasajeros sale desde Málaga con destino a Madrid. Alrededor de las 19:45, a la altura de Adamuz, Córdoba, los últimos vagones del tren Irio descarrilan y cruzan la vía. Otro tren Alvia de Renfe, que circulaba en sentido contrario, también tiene un accidente. La incertidumbre es máxima para los pasajeros. El desconcierto empieza a poner nerviosos a los que van en otros vagones que no imaginan el alcance de lo ocurrido. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche. De verdad, cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren a que no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados. El trabajador les indica que mantengan la calma y que mejor esperar dentro. La realidad de fuera, inimaginable. Entonces tenemos que colaborar todos. Si queréis estar pendientes del de al lado, del de atrás o de un grupo, perfecto. Pero eso sí, permanecer todos siempre juntos y muy atentos. En estas imágenes se puede ver como en el interior del vagón aún hay personas sacando heridos, sacando objetos personales, ropa de abrigo, con los primeros servicios de emergencia que consiguieron llegar hasta el lugar. Nada fácil, por cierto. Al otro lado, la escena es totalmente devastadora. Los dos primeros vagones del Alvia salieron despedidos y quedaron encajados en un talud situado al lado de las vías. Su estado, totalmente retorcidos, con pasajeros atrapados, donde estaría el mayor número de víctimas mortales. Llegaron a caer por un terraplén de 4 metros de altura. Más de 200 efectivos de Guardia Civil, de Seguridad Ciudadana, de Tráfico, helicópteros, drones. El equipo central de inspecciones oculares de criminalística trabajan en la zona para aclarar y despejar las dudas sobre las causas de este terrible accidente. Durante toda la noche los servicios de emergencia han trabajado para trasladar a heridos, a víctimas. Se formaban de hecho caravanas de ambulancias en las carreteras cercanas a Adamuz. El polideportivo del municipio, convertido desde ayer en hospital de campaña y en el centro de coordinación de emergencias. Se vivieron auténticas escenas de terror. Había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. Los bomberos la rescataron del tren y se lo llevó la ambulancia, bueno, junto conmigo. Nos fuimos directamente al hospital. Y ahora que ella está en observación y estamos esperando, pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales. Miedo, desconcierto, confusión e incertidumbre. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. El pánico se apoderó de los pasajeros que salvaron su vida, siendo testigos de cómo otros la perdían. Bueno, llegó la noche. Los trabajos se hicieron muy difíciles, la valentía de muchos ciudadanos de la Guardia Civil, de los servicios de emergencia, de la Unidad Militar de Emergencia, de los bomberos, ha permitido pues, más o menos ir recuperando personas, algunas heridas, llevarlas a evacuarlas a los hospitales y ya de madrugada llegaron las primeras explicaciones. Las primeras explicaciones fueron las del ministro de Fomento y responsable de Adif, Óscar Puente. Antes de calificarlas, vamos a escucharle, a recordarle, seguramente a muchos se os habrá escapado alguna de las cosas que dijo y que a mí me parecen muy llamativas. Extraño, raro y difícil de explicar. Esas fueron las primeras palabras que dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras conocer el descarrilamiento de los trenes en Adamuz, Córdoba. Es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Un siniestro inexplicable porque, según el ministro, ocurrió en una recta. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Puente hizo también referencia a lo nuevo que era el tren de Irio y al tramo de la vía en la que ocurrió el siniestro. Tramo, por cierto, que según el ministro fue renovado en mayo de este año. El tren es un tren Irio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años.
Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Suponemos que el ministro se refería al mes de mayo del año pasado. En cualquier caso, el ministro hace referencia a expertos durante toda su comparecencia y reitera en más de una ocasión lo raro y difícil de explicar que es el accidente. Todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente. Sin embargo, el siniestro deja ser difícil de explicar si tenemos en cuenta un comunicado que emitieron los maquinistas en agosto del año pasado. En él alertaron a Adif de los baches en la línea de Adamuz. Hablaban de degradación profunda del material, plantearon bajar el límite de velocidad a 250 km por hora y pedían actuar de inmediato. La realidad es cruda para los españoles y también para Óscar Puente, que en 2024 sacó pecho de su cuestionable gestión y afirmó que el tren en España vivía el mejor momento de su historia. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo cierto es que los problemas en la red ferroviaria española son constantes. Retrasos, cancelaciones, averías. Son muchos los inconvenientes a los que se enfrentan diariamente los españoles. El pasado año, Renfe cortó la línea de AVE que une Madrid con Andalucía debido al robo de cable. En un primer momento, Óscar Puente habló de sabotaje, pero finalmente la Guardia Civil detuvo a 2 personas en Toledo y cerró el caso como un robo de cable común. Por lo tanto, esta no es la primera vez en la que queda expuesta y en entredicho la gestión del ministro. Sí, de eso se va a tratar, porque el ministro, para salir de madrugada a contarnos que es un accidente extraño, raro, tremendamente raro, porque se ha producido en una recta, para eso salgo yo, Oscarín. No hace falta tenerte ahí de ministro. Cuéntanos más cosas, cuéntanos no lo que vemos y es obvio. Eso ya lo sabemos. Cuéntanos, por ejemplo, puedes contar, dices que el tren de Irio es nuevo, de unos 4 años, pero ¿no sabes de madrugada que ha pasado la inspección el día 19 de enero o es que lo quieres ocultar? Yo tengo dudas. Por ejemplo, tengo más dudas. Dices que se han invertido 700 millones para el mantenimiento y reforma y mejora de la línea, pero vamos a ver, hablemos del tramo de Adamuz, no de la línea, porque verás, es que, Oscarín, lo que habéis invertido en la renovación del tramo donde han muerto estas personas no son 700 millones, no me vaciles, habéis invertido 52,5. Eso es lo que dice el BOE de la concesión a una serie de empresas del tramo ferroviario de Adamuz, 52,5 millones. Eso sí, es verdad que el plazo de finalización de las obras era mayo, de este año no, del año pasado. Bueno, eso no puede pasar a todos, era un momento dado, no te lo voy a tener en cuenta por ahora. ¿A quién se le entregó, a qué UTE, Unión Temporal de Empresas, se le entregó las obras, 53,5 millones de ese tramo donde ha tenido lugar el accidente? Esto puede ser muy relevante si, como algunos creen, ha habido un fallo en las infraestructuras, sea en la aguja del cambio de la vía o en la propia vía, pues vamos a ver quién hizo esa reforma, ¿verdad? Bueno, la Unión Temporal de Empresas que hizo la reforma estaba compuesta por Ferrovial, OHLA, Fomento de Construcciones y Contratas y AZBI. Bueno, esto a ustedes no les dirá nada. A mí casi tampoco, pero resulta que el asesor de Ábalos, Koldo García, fue contratado por una de estas empresas en 2023, por AZBI, como consultor para Iberoamérica. Cobraba una retribución mensual bastante onerosa y una comisión por contratos, en fin, que no era una empresa ajena al clan Camarilla, repartidor, retorcedor de concursos del Ministerio de Ábalos. Bueno, hasta que le detuvieron estuvo vigente su contrato con AZBI
Yo no digo que esto vaya a terminar explicándonos el porqué del accidente, pero es bueno saberlo. Es bueno saberlo porque resulta... Vamos a hablar de algo que, en fin, vamos antes a ver qué podemos deducir de las responsabilidades, qué se sabe de lo que dicen los maquinistas y de los fallos que se han registrado desde 2022 en ese tramo y sobre todo en el año pasado, que han sido creo que 8. Vamos a verlo. Desconocemos si el siniestro con mayor número de fallecidos en la alta velocidad de Alamuz, Córdoba, podría haberse evitado. Lo que sí sabemos es que existen alertas e indicios que avisaban de que esto podía suceder. En agosto, el sindicato mayoritario de maquinistas, llamado SEMAF, trasladaba a DIF y a la Agencia Estatal de Seguridad la preocupación por el mal estado de las vías y por la seguridad en los viajes. Por eso pedían una reducción de la velocidad a 250 km por hora, algo que no iba a contemplar el ministro de Transportes, Óscar Puente, que pretende elevar la velocidad hasta los 350 km por hora, lo que implica renovar toda la vía. Y ya adelantó en septiembre que las incidencias no iban a parar de producirse. Cuando el material es muy nuevo, tiene muchas incidencias, después entra en una fase, digamos, de valle en el que las incidencias prácticamente son muy pocas y en sus últimos años de vida vuelve a crecer. Nosotros, el año que viene, y me temo que los 2 siguientes, vamos a encontrarnos en las 2 partes de la curva. Prueba de ello es que en 2022, desde hace más de 3 años, Adif ha registrado 20 incidencias en el mismo punto donde ha ocurrido el accidente. El más reciente hace menos de un mes, el 23 de diciembre. En total, 7 incidencias desde mayo, cuando, según el ministro de Transportes, terminó de renovarse la vía. Fuentes de la investigación confirman que hay muchos trozos de vía rota, aunque desde el Ministerio advierten que no se puede determinar aún si es causa o consecuencia. El presidente de Renfe ha descartado que el descarrilamiento se produjera por un fallo humano. Fallo humano prácticamente podría quedar descartado porque es un sistema, el sistema LZB, que es un sistema de señalización, en caso de que el maquinista tome una decisión errónea, la corrige de alguna manera, por decirlo pedagógicamente. Entonces, bueno, pues tendrá que ver con alguna cuestión del material móvil de Irio o bien de la infraestructura, y eso es lo que yo creo que hay que esperar y no especular y ver qué dice la comisión de investigación. El tren Irio descarrilado había pasado la revisión la semana pasada y fue fabricado en 2022, por lo que en principio no se atribuyen fallos por falta de mantenimiento del tren. Bueno, lo veremos. Permítanme una especulación. Bueno, ha pasado lo que ha pasado. El tramo era recto, ya lo hemos visto. Es un accidente extraño, también lo hemos visto. Hemos visto que pasan las horas y no tenemos explicaciones y que dicen, se curan en salud y dicen que a lo mejor pasa hasta un mes, hasta que podamos saber, fetén, qué es lo que ha producido el accidente. Bueno, si tiene que ser así, no tenemos más remedio que acatarlo. Ahora no nos gusta porque los que tienen que saberlo ahora tienen una duda. Si fue la aguja mal soldada o lo que fuera, o mal mantenida, la que desvió a los trenes, o si había un problema en algunas vías y estaban rotas y por lo tanto eso lo hizo descarrilar el primer tren, que era el de Irio. Ahí está la cosa, o una opción o la otra, no aparecen nuevas versiones. Por cierto, que me alegro mucho de que esta vez se rompa la tradición y no le echemos la culpa al maquinista, porque hay maquinistas como el de la curva de Angrois que se lo comieron todo y liberaron de responsabilidades a DIF, al Ministerio, en fin, a todos los que había que liberar de responsabilidades. Bueno, yo lo que veo es una cosa. Desde hace 7 años y el año 2023, cuando empezó a pagar esta constructora Koldo García, aquí había un tinglao que se basaba en entregar a quien pagaba trozos de obra, entre otras partes del AVE, también de los túneles navarros de Velate, que es lo mismo, es una vía, tal. Bien, si la pulsión de las comisiones de ese ministerio, que creo que ha durado más de 7 años, pues nos ha dejado un problema, pues más vale que hablemos de él. Óscar Puente, te lo recomiendo vivamente, no que lo escondamos como casi siempre, sino que hablemos de él, de las condiciones en las que fue esta concesión, la entrega de las obras, en fin,
todo. ¿Sabes por qué? Porque los españoles vemos dos cosas, Óscar Puente, y es un consejo que te doy gratis. Por un lado, vemos que en esta vía pasaban antes, cuando se construyó, cuando se diseñó, cuando se llevó a cabo, pues 20, 25 trenes a lo sumo al cabo del día, los que iban a Sevilla y luego los que iban a Málaga, y poco más, Y ahora pasan, ¿cuántos pasan al día por esta vía? 200 trenes de 3 compañías. Uf, pues claro, los mantenimientos, eso es lo que tendrías que haber salido anoche de madrugada a explicar a los españoles. Los mantenimientos del material rodante y del material de infraestructuras se han acomodado a esta nueva realidad de que ahora pasan por aquí 200 trenes al día. No se va a renovar el rail cada año, a lo mejor necesita ser renovado cada 4 meses o cada 5 meses. Eso es de lo que tienes que responder como ministro y autoridad máxima del transporte ferroviario. Luego hay otra cosa. Los españoles, las carreteras es que también dependen del Ministerio de Fomento. De las carreteras, algo de conocimiento sí tenemos más, la gente, más personas. ¿Y qué vemos? Pues que el asfalto se desgasta y que en lugar de reasfaltarlo, lo que hacemos es alquitranarlo, que vamos a decir que se trata de darle una mano de pintura. Lo vemos todo negro y dijimos, ¡ah, qué bien! Pero la ondulación, el bache, a veces hasta el agujero, quedan ahí. Así es que estamos viendo como en los años del saqueo del Ministerio de Ábalos se ha producido una deplorable mantenimiento tanto de las vías y los servicios y las infraestructuras de los trenes como de las carreteras. El mismo. Se caracteriza porque ese dinero se ha dedicado a otra cosa, Óscar Puente, y eso lo entendemos todos. Por eso es muy relevante saber si este concurso entregado a la UTE por 52,5 millones de euros era coherente, era útil, permitió la renovación, o era cochambroso, escaso de pasta y no permitía la renovación de la línea. ¿Qué pasaba después de la renovación del mes de mayo? Esa que tan pomposamente habla el ministro y miente, de 700 millones. 700 millones fue en la línea entera, no en el tramo donde se ha producido el accidente, 52,5. Vale. ¿Por qué nos engaña siempre, Óscar? Siempre, el engaño por bandera. Bueno, decía yo que, hombre, ¿qué dicen los usuarios? Que cuando pasaba por ahí traqueteaba el tren como una mala cosa. ¿Qué dicen los maquinistas? Ya lo habéis oído. El 8 de agosto hicieron una nota diferentes personas relevantes del Ministerio de Fomento diciéndoles, oiga, aquí va a pasar algo, porque se producen las averías de esto. La propia Adif reconoce hoy que, bueno, es verdad, pues sí, hombre, desde el 2022 20 fallos en esa zona del accidente de Adamuz y en el año pasado 8. Oiga, pues van a fallo por mes. ¿Esto qué demonios es? Y no se les ha ocurrido que hay un problema mayor. Tiene que morir gente para que empecemos a hablar de esto con propiedad. Y luego no me ha gustado nada del ministro Óscar Puente, que como si fuera, seguramente lo es, un bocazas cobardón, luego se ha metido bajo la chupa amarilla de Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez ha ido de viaje allí con Marlaska, la Montero, los ministros de jornada, Oscarín, han ido todos juntos con las chupas amarillas y en lugar de coger el toro por los cuernos y añadir más información y explicarnos algo que permita que los españoles tengan claro cuál es el origen, cómo están las personas heridas, algo. No. Oscarín se ha escondido debajo de la chupa de Pedro Sánchez. Bueno, ¿y qué ha dicho Pedro Sánchez? Porque ahora le toca la vaina esta a Pedro Sánchez. Ha ido por allí a eso de cerca de las 2, ¿no? Algo así. Y ha dicho lo que ahora van a escuchar. Es cierto que la sociedad española, como todos, nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia. Y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán con la respuesta, que vamos
a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública. Bueno, vamos con ello. Lo que dice Pedro Sánchez, dice otras cosas que, bueno, pues en algunas se equivoca, en las otras tal. Hemos ido a lo mollar. No les he puesto tampoco... ¿A qué cuento venía hoy a hablar de bulos? Le ha dedicado más tiempo a los bulos que a las víctimas. ¿Cuáles son los bulos, Sánchez? ¿Cuáles son los bulos? Ninguno. Tú eres el problema de los bulos. Vamos a ver, ¿qué ha dicho? Lo primero, ¿cómo ha sido capaz quién de ocurrir esta tragedia? ¿Cómo ha sido capaz, dice, de ocurrir esta tragedia? ¿Qué pasa? ¿Que en el reino de Sánchez las tragedias las autoriza Marlaska o las autoriza Santo Cerdán? ¿Cómo es lo tuyo? 2. Yo les garantizo que vamos a dar con la verdad. Claro, vamos a dar con ella porque si no, no somos capaces de encontrarla solo. O damos de sopetón con la verdad o se acabó. O se acabó porque no hay manera. Luego ha hablado, no sé qué más, así ha dicho una cosa tremenda. Dice que para elogiar a los de Adamuz que fueron solícitos a llevar colchones, agua, comida, lo que hiciera falta sacar, a llevar a hospitales a los pobres heridos, etcétera, se lo ha elogiado y eso está bien. Hay cosas que alguna vez acierta Pedro Sánchez. Ahora, también quería añadir a las localidades de alrededor, que también han participado en ese trabajo, y ahí se le ha ido un poco la pinza y habla de las localidades aladeñas, no aledañas. Bueno, es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, les guste más o menos es lo que hay, y con esos bueyes hay que arar. A los reyes les ha pillado esto en el entierro de Irene de Grecia, en Grecia naturalmente, y han acortado su estancia en el país originario de la tía del rey para volver enseguida, y mañana probablemente va a haber una visita de los reyes a la zona y a las víctimas y a todo lo que allí se ha estado viviendo en las últimas horas. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente, y estamos realmente preocupados todos. En fin, esperemos que se recuperen lo antes posible. La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal. Así que gracias. Hubo un fraile en la Edad Media que se llamaba Guillermo de Ockham, y es el que inventó el célebre dicho de la navaja de Ockham. Y seguramente ese dicho tenga mucho que ver con lo que ha ocurrido en Córdoba. ¿Qué dice ese dicho? Pues dice que, mira, entre varias explicaciones, suele ser la más sencilla la que se acaba imponiendo. Más tráfico por las vías, menos mantenimiento y un problemilla de corrupción que a lo mejor, no digo que sí, digo que a lo mejor tiene que ver con que estas cosas se hacen peor. A lo mejor tiene que ver que durante estos 7 años de sanchismo, pues el mantenimiento de las carreteras ha sido igual de penoso que el de las vías de tren. Ya me entienden, ¿verdad? Bueno, y por cierto, esto tiene mucha guasa. Detalle, nota a pie de página. No, este es el primer de los accidentes de la alta velocidad española. Bueno, depende cómo lo veáis, porque el Albia de Santiago, curva de Angrois, iba por un circuito de alta velocidad que alguien quiso adelantar su puesta en marcha porque había elecciones en Galicia, ¿os acordáis? Es verdad que el tren no era de alta velocidad, el Albia siniestrado, 80 muertos, sí. El Albia 144, algunos nos acordamos bastante de esto. No era apto para la alta velocidad, de hecho el accidente lo tuvo por ir a demasiada velocidad y porque no había sistemas de frenado instalados, cuál era la obligación del ministerio. ¿Quién era el ministro entonces? Pepiño Blanco. ¿Qué interés perseguía Pepiño Blanco? Ganar las elecciones en Galicia. Por eso a la carrera ya tenemos alta velocidad. Por eso vendían los billetes del Albia, que no era un tren de alta velocidad, como si lo fuera, como billetes de alta velocidad. ¿Qué más da? Si aquí el engaño es la bandera. Bueno.
Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a publicidad. Antes que eso, recuerden, ustedes siempre recuerden que las ideas que compartimos no vamos a avanzar solos, ustedes por su lado y nosotros por el nuestro, tan deprisa como si lo hacemos conjuntamente, como si deciden que esa es una verdad que hay que explorar, pues les sugiero que apoyen al Club de Amigos del Toro Televisión, y eso es tan simple como hacerse socio, ayudarnos con alguna participación en dinero para que podamos crecer, y que todo eso se lo van a contar mejor que yo si llaman al 91 616 2464. Aquí, con la verdad por delante. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético, de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e intolerable, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable, con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza, similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 900-730101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor.
Pues son las 8:04 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político y lo primero presentar a nuestros invitados. Don Julián Salcedo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Javier. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Así es. Bueno, don Alberto Serrano. Un placer. Abogado especializado en asuntos del derecho administrativo. Así es. Expolítico, escritor y tantas las cosas. Bueno, encantado de estar aquí. Hoy es un día muy triste para todos nosotros. Quiero escuchar sus opiniones. Yo me he explayado a conciencia antes sobre lo que contó de madrugada Óscar Puente y sobre lo que ha contado pues a última hora de la mañana Pedro Sánchez. Es evidente que no están a la altura de las circunstancias. Lo notan ustedes y lo noto yo. Yo puedo decirlo públicamente, pues lo digo, claro que sí. ¿Qué os ha impactado más de todo esto y, sobre todo, qué echáis de menos en la gestión de este terrible accidente? Bueno, pues yo también lo voy a hacer no sin antes decir que me solidarizo con las víctimas, con sus familias, que ha sido una tragedia tristísima, que es la más grave, al menos en la alta velocidad, de un accidente de tren. Y, bueno, claro, se están empeñando, Óscar Puente el primero, en decir que, bueno, ha sido un accidente, los accidentes son así, no se pueden haber evitado. No, vamos a ver. Yo no entiendo mucho, pero leo, me informo y he visto. Hay al menos 8 avisos que hicieron, los últimos en el mes de agosto, los técnicos de Adif, de Renfe, de infraestructuras, etcétera, alertando acerca de posibles problemas en las vías, además de todos los incidentes que hemos visto que se han quedado los trenes parados por mitad del camino cientos de veces, ¿no? Pero alertando de que podía haber algún problema, incluso recomendando que no se superara en ningún caso la velocidad de 250 km/h. Afortunadamente parece que el tren no superaba esa velocidad, ¿no? Segundo, el Estado no está invirtiendo lo suficiente en infraestructuras, en mantenimiento de las catenarias y tampoco en las vías. He visto una foto que creo que no es fake, en donde están analizando las personas que están allí, no sé si la policía científica o cuál, un tramo de vía que está roto, que no existe. Sí, falta sí. Un tramo. Hay de varios vía. trozos rotos. Espero que no sea fake. Claro, pero eso puede ser consecuencia del accidente o previo al accidente, o causa del accidente. Es posible, ¿no? Pero quiero decir que es una concatenación de circunstancias. Los pasajeros dicen, estos y los de días anteriores, que llevan tiempo notando cómo cuando iban en el tren vibraba tal. Sí. Hombre, claro. Y luego ya la salida final del ministro Puente, ¿no? Diciendo, esto es muy extraño. Es muy raro. O muy raro. Pero ¿qué quiere usted decir? ¿Qué está queriendo decir, no? ¿Piensa usted en alguna cosa rara? ¿Un sabotaje? Cuando dijo sabotaje y eran unos rumanos que se habían llevado el hilo de cobre. Claro. Chávez, sí, por supuesto, lo primero, las condolencias a las víctimas, todo nuestro afecto y reconocimiento. Esto durará un día o 2 días, pero bueno, por lo menos que lo sientan el calor de todos los españoles ese tiempo. Lo digo yo, que también he sido víctima del terrorismo y efectivamente al principio te llegan muchos reconocimientos y luego se va olvidando el tema. Pero esperemos, por su bien, de que se pueda investigar, que es un poco lo que estamos hablando, cuáles son las causas reales de este accidente. En una fase inicial el Gobierno está diciendo que esto es un caso fortuito, que bueno, no hay culpa de nadie, que estas cosas pasan. Bueno, todo eso hay que investigarlo, digo que no, pero todo eso hay que investigarlo. Me surgen a mí, yo creo, con 2 consideraciones en quién puede ser el responsable del accidente. En primer lugar, el mal estado de la vía, eso puede ser una de las causas, o el mal estado de los trenes. Y me explico. Mal estado de la vía, para que la gente lo entienda, de presidente, el responsable sería Adif, que es el gestor de la infraestructura. Y fíjense qué curioso este dato, que no lo está diciendo nadie. ¿Saben ustedes quién es el presidente de Adif? Pues le voy a decir el nombre ahora mismo, un tal don Pedro Marco de la Peña, muy vinculado al Partido Nacionalista Vasco, PNV. ¿Se acuerdan ustedes las conversaciones estas que había? Oye, tienes que colocar uno de aquí y otro de allá. Este señor, toda su carrera profesional vinculado a las infraestructuras del PNV. Y el segundo, que puede ser también responsable de este desaguisado, puede ser el presidente de Renfe, que es el que gestiona, digamos, los trenes, las maquinarias. Fíjense, este ya le conozco ya, no hace falta mirar el móvil cómo se llama. Fernando Sainz de Heredia, concejal de Manuela Carmena, fichada por el Partido Socialista. Por tanto, sumar ahí detrás.
¿Se acuerdan ustedes esos repartos que se traían? Oye, pues para ti te voy a dejar este cacho. Por no hablar de Ana Pardo de Vera. Que sí, bueno, eso ya es otro nivel. Eso ya es otro nivel, incluso tenemos a la Jessica y todas las demás. Entonces, ¿qué es lo que ha trascendido de la gestión de, por lo menos, este señor Fernando Sáenz de Heredia, al cual yo personalmente le conozco? En su día era el gerente de la empresa municipal de transportes de Madrid, era una persona con cierta preparación, pero muy sectario en su actuación, de estos señores que están gestionando los autobuses de Madrid y les preocupa, pues no sé, los aspectos feministas, los aspectos animalistas, ese tipo de cosas muy típicas de ella. Bueno, pues este señor, Fernando Sáenz de Heredia, lo que trascendió hace relativamente pocos meses es que se había invertido no sé cuántos millones de euros, ¿saben ustedes en qué? Pues en contratar hasta 28 directivos de puestos sí, no técnicos. Sí, hombre. Y por tanto, colocados, amigos, unos venían de Sumar, otros venían del Partido Socialista, encargos, ojo, no técnicos. O sea, ese dinero podía ser invertido en buenas cabezas, pensantes, que solucionaran o encararan este tipo de problemas. Pues no, no era el caso. Eran puestos no técnicos. Y todas estas cosas tienen consecuencias. Si nos dedicamos a invertir en amigos, como ha pasado en este organismo y otros tantos, pues esos organismos se vienen abajo. Se vienen abajo. ¿Y qué pasa? Pues lo que ha dicho exactamente don Julián, que es cuántas incidencias había sobre este tramo de la vía. No sé cuántos. Pues y 22 otros tantos, desde el 2022. 22. Y 8 en el último año. Y dicen que han cambiado la vía. Han cambiado la vía y después del cambio de la vía otras tantas incidencias. Y a margen de este tramo, ¿cuántos tramos hay de estas características en toda España? Muy breve, pero si me lo permite usted, don Javier, Claro. y mi compañero Alberto Serrano, lo que ha dicho es absolutamente cierto y muy oportuno, ¿verdad? Pero no despistemos, no lo centremos en un problema de tipo técnico ni en un fallo humano, que parece que en este caso es imposible, imposible que se hubiera producido. Pero no es un problema exclusivamente técnico, es un problema de gestión gerencial de Adif y de Renfe. Claro. Con decir, estos gestores que he dicho. Porque los técnicos al final hacen lo que le mandan. Es decir, si le mandan a revisar la vía, van a revisar la vía. La catenaria. Claro. Pero ellos no son responsables. Claro. Pero mentira la justa. Dice Óscar Puente, y miente. Se han invertido en mayo 700 millones en la renovación. Se terminó en mayo. En mayo es verdad, se terminó en mayo. Él dice de este año, no, del año pasado. Mayo todavía está por llegar. A ver, ministro, coordinación. Era de madrugada, bueno, se lo vamos a disculpar. Lo otro no, la mentira de los 700 millones no, porque los 700 millones se han invertido en diferentes adjudicaciones de obras por tramos. Y el tramo de Ademuz se ha invertido ahí, ¿qué? 52,5 millones de euros. ¿Y a quién ha sido el agraciado, la bolita? ¿A quién le ha salido la bolita? A una UTE formada por Ferrovial, Ola, sí, en eso quería entrar yo también. Y ADVI. ¿Y ADVI quién son? ¿Por qué le tenés tanta manía a los de ADVI? No, en absoluto. ADVI contrató a Koldo García, exasesor de Ábalos, en el año 23. Y cuando entró en la cárcel seguía contratado por ADVI para buscarle negocio en Iberoamérica, no sé si en Venezuela, pero hay relación. Hay relación. Y desde luego que en el ministerio ese han estado pendientes de otras cosas, más que del mantenimiento de los trenes o de las carreteras, que como os digo, en lugar de asfaltar, ahora pintan de negro el suelo, porque estaban a otra cosa, al trinque. Es que ADVI, hay que recordar que es la rama valenciana de la trama y que, si no recuerdo mal, estuvo durante un periodo o entró en concurso o al menos en preconcurso. Y hay que recordar también, Xavier, que hoy por hoy las actividades de conservación y mantenimiento de cualquier tipo de infraestructura no lo llevan funcionarios como los peones camioneros de antaño, son todo contratas. Y en esas contratas da la sensación que son todo UTEs en las cuales hay una persona extraña que no aporta absolutamente nada. El que tiene por la tanto, llave. De los 52 millones que dicen, ¿cuántos van a la vía? ¿Y cuántos se pierden por el camino? Pues unos cuantos. Pues eso es un problema. Evidente. Eso es lo que antes trataba de contar yo, la navaja de Ockham. Esto, la aplicación más simple, sensata y probada, se acaba imponiendo. Luego vendrán los que nos disfrazarán la verdad de
no, porque eso era un bulo, porque no sé qué. Ya lo ha dicho Pedro Sánchez esta mañana. Hombre, este señor que dice que no hay que politizar lo primero que ha dicho es tengan cuidado con los bulos y no atiendan a esos supuestos medios de comunicación que digan ya se metan conmigo. Me pones a caldo, porque me obligas a decir algo a propósito de la politización de las desgracias. Las desgracias no son politizables, o deberían no serlo. Pero ¿quién es el campeón de eso? ¿Qué ha pasado con la Dana? ¿Y qué pasó con el accidente de Angrois? Que los bobos del Partido Popular no supieron explicar que hubo un ministro de Transportes en España llamado Pepiño Blanco que dijo, sí, deprisa, ya está hecho, ya está todo, ya se puede inaugurar, ya, bum, 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 bum. Y el sistema de frenado electrónico del tren de Angrois no estaba ni puesto. Hubo un accidente y se lo enchufaron al maquinista, que es lo que sabe hacer cualquiera. Cualquier zote pasado por la política, esto lo sabe hacer. Además... Y otra cosa, Xavier, al día siguiente, es decir, sería hoy, en el tema de la Dana ya había manifestaciones contra Amazon. Hombre, claro, entonces, y ahora viene Pedro Sánchez a pedirnos lealtad. Y ahora pide lealtad a Pedro Sánchez. Y dice otra cosa, que la investigación la va a hacer una autoridad independiente del Ministerio. Y claro, te tienes que reír. No será. Tienes que reír. No va a ser una autoridad independiente. Si los señores que ha nombrado el presidente de Renfe, te tienes que reír. De la risa, nos toman por imbéciles. No, es que la lealtad. ¿Dónde estaba tu lealtad el 11M? ¿Dónde estaba la lealtad de tu partido? De Rubalcaba y de todos vosotros. Bueno, rodeaban las sedes del Partido Popular. Al menos en este caso, don Javier, la UME ha acudido inmediatamente, se han puesto, parece, a disposición todos los medios necesarios. Es verdad que han contribuido mucho las comunidades autónomas de... No, esto es una tragedia de Adif y de Renfe y del Ministerio. Vamos a ver, claro, si no acuden... Vamos, si el amor te manda ir a la viña, pues tú vas a la viña, ¿no? Otra cosa es ir a la Dana. La de la Dana de Valencia también era una tragedia dependiente, el Barranco del Pollo. Pero no era tu competencia. Por lo tanto, pues que se frían en el barro. Todavía no nos hemos enterado quién es el responsable de la Dana. Todavía no nos hemos enterado, porque claro, evidentemente no se mandó un mensaje. Lo que sí sabemos es que no hubo lealtad. Se mandó la información. No hubo lealtad jamás. Jamás, desde el minuto por parte de toda esta tropa que va con... Y que la investigación judicial por el momento se centra exclusivamente en la Generalitat de Valencia, que evidentemente nos parece bien, pero había otros órganos y otros organismos, como la Confederación Hidrográfica, como también la EMET, que también evidentemente tienen que dar cuenta. Los propios ministerios nos mandan todo a la UME, etcétera, y eso de momento nada. Hay una persona, la ministra de Transición Ecológica y actual número 2 de la Unión Europea, que ni puso el pie en Valencia. Y quien que paralizó la limpieza de todos los cauces, que todo eso evidentemente provocó lo que... O unas obras que no se hicieron porque a ella no le daba la gana. Porque no le daba la gana, porque estaba con su conciencia ecológica. La justicia tiene sus tiempos, son lentos, pero inexorables, y les alcanzará a todos esos que todavía no han comparecido. Bueno, vamos a ver si avanzamos, que se nos acumulan las otras cosas, porque no todo es la tragedia de lo sucedido en Adamuz. Lo primero que hay que saber es que la tragedia ha obligado a suspender casi todo. Lo primero y esperado para el día de hoy, el encuentro en la Moncloa entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para hablar de Ucrania y de enviar o no enviar tropas allí, ha tenido lógicamente que suspenderse. Así es que lo tacho. Hay otras cosas que no se han suspendido, pero que se han producido en unas horas igual anteriores al accidente del tren. ¿Se acuerdan de Íñigo Urkullu? Era un tío bastante bien vestido, que lucía más que el actual Lehendakari, es el antecesor, el homo antecesor. Bien, ¿qué ha dicho y por qué sale hoy a colación en ese programa Urkullu, del cual no soy nada fan? Porque ha dicho algo obvio, es absolutamente necesario convocar elecciones ya. Parece que hay alguien nervioso en el PNV. Y a esto le añado que tampoco la cosa ha ido como estaba previsto, pero hoy, que era el último día para poder hacerlo, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla-León, ha convocado elecciones para el próximo 15 de marzo. Estaba previsto, estaba tal, pero no podemos ofrecerles al presidente de Castilla y León contándolo porque han anulado todo tipo de actos también en eso. Sí, le voy a traducir lo de Urkullu. Vengo diciendo hace tiempo en este programa que se va a montar una alianza vasca.
y esto va en el mismo término. Este señor no hace esas declaraciones para que le haga caso el señor Pedro Sánchez, que evidentemente no le va a hacer caso. Se lo dice a Aitor Esteban. Aitor Esteban, fuerza las elecciones ya, primer aviso, que montamos Alianza Vasca. ¿Y por qué? Porque Urkullu ve que el PNV actual con Aitor Esteban está de rodillas del Partido Socialista y de la manita de Bildu, que son los rivales electorales del PNV, y Urkullu lo ve. Y de esta manera, al final va a pasar que Bildu, los herederos de ETA, van a pasar a gobernar en el País Vasco. ¿Y esos señores van a tratar con generosidad a los ex del PNV? No, los van a arrasar. Los van a arrasar, y lo ven. Y de ahí Alianza Vasca. Bueno, no hay que olvidar que Iñigo Urkullu fue el endacari del gobierno vasco. No hay que olvidar su salida, que fue un poco difícilmente comprendida. Y esto huele a una pugna, una batalla interna dentro del partido, ¿no? Porque claro, que lo diga él está muy bien, pero que lo tiene que decir es el endacari, ¿no? O sea, Aitor Esteban o Pradales, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de apenas 2 minutos para la publicidad. Enseguida estamos de vuelta. Última hora del terrible accidente ferroviario de Adamuz. Marina Neila, cuando quieras. Sí, Xavier, según ABC, los investigadores confirman que la causa del descarrilamiento del tren Irio es la rotura de una soldadura de la vía, en concreto en el kilómetro 318 a su paso por Adamuz. El raíl se saltó y eso fue lo que provocó ese trágico accidente. Ahora las investigaciones se centran en saber por qué se provocó esa salida, ese salto del raíl. El Ministerio de Transportes, además, Óscar Puente, acaba de apuntar al 2 de febrero como posible fecha de reanudación de esas conexiones entre Madrid y Andalucía. Para todos aquellos afectados, les informamos de que se van a reforzar las conexiones. De hecho, Iberia ha programado desde este martes hasta el viernes un vuelo diario más, un vuelo diario extra en cada sentido entre Madrid y Sevilla y Madrid y Málaga. También contempla reforzar estos trayectos Air Europa y Alsa. Los autobuses tienen intención de incrementar su oferta entre Granada y Madrid. Y la última hora que tenemos también es que conocemos la identidad de esa persona, de ese maquinista fallecido que conducía el Albia, que chocó contra los vagones descarrilados del Lirio. Su nombre es Pablo, de 28 años, de Alcorcón. Murió en el acto tras chocar ese tren que conducía. Muchas gracias. Pues que en paz descanse Pablo, que voló decenas y decenas y decenas de metros desde la cabina donde trataba de conducir el convoy. Bueno, vamos a continuar con eso. Ahora, hay una conclusión evidente que pasa por la navaja de Ockham. Eso es que el mantenimiento se hizo mal. ¿Qué quieres que te diga, Oscarín? Si es que la vida es así. Bueno, ahora sí, volvemos a nuestro recorrido político, porque hoy hemos sabido que Vox había tensado la negociación con el PP en Extremadura y que dejaba muy en el aire un posible acuerdo con María Guardiola para que ésta pues, pudiera investirse. Queda un mes a partir de mañana. Mañana se constituye la Cámara extremeña. Y bueno, pues parece que ni en tema de agricultura ni en tema de recortes hay la más mínima posibilidad de acuerdo. Según los de Abascal, porque el PP no quiere un cambio real, nos lo cuenta Fuster, el portavoz del partido. En ningún caso nosotros rompemos nada. Nosotros seguimos pensando lo mismo, que se puede negociar, que se debe negociar. Nosotros creemos que realmente alguien no quiere que entremos en ese gobierno. Creemos que la señora Guardiola no ha entendido bien cuando nosotros dijimos que queríamos un cambio de políticas y las consejerías con presupuestos hicieran posible ese cambio de políticas. Algo por el camino no le quedó claro a la señora Guardiola, nosotros estamos intentando que lo entienda.
Bueno, estos son los primeros compases de algo que tiene un mes por delante. En cambio, el Supremo ha mantenido hoy en prisión a Ábalos y a Koldo por riesgo de fuga, que eso no disminuye, sino que aumenta. La Sala de lo Penal dice que son muy altas las penas que se les van a exigir y que el juicio está muy próximo. ¡Ah, caramba! ¿Cuánto de próximo? Pues parece que va a ser en abril. De hecho, hay una vistilla para hablar de la libertad y no de Ábalos y Koldo el día 6 de febrero, pero bueno, esto parece que está cantado, que lo tienen claro, y que la proximidad del juicio a abril hace que nadie se cuestione o que se plantee ponerlos en libertad. Sí, para que la gente lo entienda, esto era una decisión que tomó el instructor y contra esa decisión recurrieron, y ya una sala de apelaciones en el Supremo para este tipo de recursos contra las decisiones del instructor es la que ha resuelto y ha confirmado el criterio del instructor en el sentido que tienen que seguir criterios totalmente razonables si efectivamente el juicio es en abril. Julián Salcedo. Pero ¿cómo va a levantar el juez la prisión provisional si cada día están apareciendo un cúmulo mayor, ya no de indicios, sino de pruebas? Quiero decir, supongo que lo abordaremos en otro momento, no me quiero adelantar, ¿no? Pero Acciona hoy mismo ha reconocido que pagó 677.000 euros, ¿no? Y que no encuentra justificante, no justificante del pago, que eso le tiene clarísimo, ¿no? Sino justificante de los trabajos que se hubieran podido realizar, ¿no? ¿Contra qué recibió ese dinero? Ay, ay, ay. Mira, me lo has puesto de cara. Acciona, como dices, no puede justificar ante Hacienda por qué le pagó 677.000 euros a Santos Cerdán desde 2021, porque no hay trabajos que haya hecho Santos Cerdán que ahora pueda enseñar a Acciona, y Acciona está en la cuerda floja. Lo vemos. Acciona pagó a Santos Cerdán más de $500 000 euros por trabajos que ahora no puede demostrar. Fueron exactamente 677.000 euros en 48 facturas cuya autenticidad está ahora bajo lupa. Se emitieron entre 2021 y 2024 por Servinavar, la constructora de la que Cerdán poseía casi la mitad de las acciones junto a Anchona Alonso. Según El Confidencial, estos datos provienen de unas autoliquidaciones que presentó Acciona el pasado mes de diciembre. La compañía confiesa que se contabilizó facturas de la empresa de Anchona Alonso que no son deducibles, ya que corresponden a servicios que nunca llegaron a prestarse. Unas facturas que podrían estar vinculadas con las adjudicaciones de obra pública que se investigan en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Los investigadores sospechan que el exsecretario de Organización del PSOE y quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez canalizó a través de Servinavar las mordidas que le pagaba Acciona por trabajos ficticios. Y esta no es la primera vez que Acciona informa a Hacienda de una irregularidad. Ya puso el foco con anterioridad en una UTE que ambas empresas consiguieron en Navarra en 2018. Año en el que el gobierno navarro adjudicó a Servinavar y a Acciona la construcción de 62 viviendas de protección civil. La hipótesis que barajan los agentes de la UCO es que Servinavar empezó operando en Navarra y cuando el PSOE llegó al gobierno, la trama se extendió a nivel nacional. Precisamente Hacienda lleva desde marzo de 2025 rastreando en secreto todos los vínculos de la red Koldo con Acciona. De los 8 millones que habría canalizado Servinavar, Hacienda cree que parte de esa cantidad fue a parar a las cooperativas Nolan y Ercolán, dos compañías vascas que habrían transferido grandes cantidades de dinero a Koldo García y a Anchona Alonso, y en las que casualmente han estado trabajando tanto la mujer como la hermana de Santos Cerdán. Pues esto sí que es un avance. Muchísimo. Bueno, esto lo hemos venido diciendo aquí durante mucho tiempo, ¿verdad? Que el procedimiento era evidente, no dejaba lugar a dudas, pero claro, ahora ya es que lo ha reconocido Acciona, y lo ha reconocido en una comunicación, diligencia cursada al juez, ¿no? Por tanto, ya no cabe duda. Y fijaros que no ha sido un pago único, ha sido fraccionado en 48 pagos. Y alguien diría, hombre, ¿no será mejor cogerlo todo de golpe? No, es que esto lo que da lugar es a que era una relación continuada, fluida, que por cierto puede terminar agravando la pena si les condenan finalmente, porque puede ser considerado como un delito continuado, 48 pagos fraccionados, ¿no? Y luego, ¿a qué espera el juez, si no lo ha hecho ya o tal, para imputar a Acciona? Y alguien dirá, bueno, Acciona es una persona jurídica, las personas jurídicas no pueden ser decir, sí,
Están imputados algunos directivos. 3. Claro, claro. Sí. Y luego, ¿a qué espera también los accionistas de Acciona para pedir la convocatoria de una Junta General Extraordinaria y, en su caso, pedir una, digamos, responsabilidad de los administradores en función de lo que estamos viendo? Si os acordáis, en los años 90, Mario Conde dirigía Banesto y entregó 300 millones a no sé quién para unos supuestos favores políticos, y él mismo decía, bueno, yo no sé para qué los he entregado. Y entonces esto le hacía gracia. Con consecuencia se tiró 15 años en la cárcel por haber entregado una serie de cantidades por unos supuestos favores políticos, faltando lógicamente, deslealmente con su propia empresa, que en este caso era Banesto. Pues esto mismo es lo que yo percibo modestamente, contra la presunción de inocencia del mundo, en lo que han hecho esos directivos de Acciona en relación con la propia Acciona, que tendrá sus accionistas, como es lógico. ¿Para qué? Pues evidentemente contactando con Santos Cerdán, y Santos Cerdán, que era un político, es que es el mismo esquema que en su día le llevó a Mario Conde, no a Santos Cerdán de turno, sino al señor de la empresa, le llevó 15 años en prisión. Hoy hemos tenido un día aciago en lo que humanamente nos toca, pero afortunado en lo que son los pequeños avances en los temas de corrupción, porque verás, Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce haberle facturado a Julio Martínez, uno de los que fueron detenidos en la operación policial contra la compañía aérea Plus Ultra, haberle facturado durante años por consultoría global. La empresa tenía un avión, no os olvidéis. Y también se sabe, esto no lo ha reconocido, pero probablemente no tenga mucho inconveniente en hacerlo, que usaba a Víctor de Aldama como puente o como contacto con Delcy Rodríguez. Sí, fueron 53 millones que fueron a esta compañía, en parte dando el botoncito directo a paraísos fiscales internacionales. Por tanto, es un dinero que no va a recuperar España, seguramente no va a recuperar España, y ahora resulta que se demuestra, porque así lo reconoce el propio Zapatero, lo que sospechábamos, que es que Zapatero no ha hecho unas gestioncillas, sino que profesionalmente ha mediado y se ha llevado un dinero por esa operación. Yo no sé cómo a raíz de esta investigación no hay abierta ya una investigación, porque esto huele a un tráfico de influencias total y absoluta. O sea, un señor que es el presidente del gobierno maniobra para que de manera un poco forzada una empresa que no tiene aviones se lleve 53 millones. Y resulta que nos enteramos que ha cobrado por esa operación. Pero bueno... Pero de los 53 millones tendrá que responder el gobierno cómo se los concedió y qué papel ha tenido Zapatero. Pero él ha hecho un reconocimiento explícito. Durante años, no ha concretado cuántos, ha cobrado unas cantidades también fraccionadas, que no sabemos a cuánto ascienden, en un concepto tan genérico como asesoramiento global, ¿no? O algo así, ¿no? Asesoría global, ¿no? Eso ya sabemos lo que significa. Nada. No ha hecho un papel, no ha hecho un documento, no ha hecho un informe, se ha reunido a comer o a desayunar en el restaurante ese que era habitual suyo o en el Monte del Pardo y les habrá contado pues cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿a qué espera también el juez para imputarle? Sí. Bueno, pues ahora vamos con el tercero. El tercero no ha sido tan positivo ni favorable. Álvaro García Ortiz le pide al Supremo, esta es la última bala, es la bala de plata que le quedaba antes del Constitucional. Le pide al Supremo que anule su condena de 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. ¿Por qué? Pues porque ahí, bueno, se hizo una interpretación de la doctrina que le perjudicaba y míreme usted, a mí, pobrecito yo, y todo esto, ¿no? Tuve que dejar el cargo por culpa de esta sentencia. En cualquier caso, le dice García Ortiz al Tribunal Supremo de este país que ha hecho una reinterpretación expansiva y novedosa del delito de revelación de secretos. Que se lea lo que están obligados a preservar los fiscales que estaban a sus órdenes, que son 1.500 o 1.700, todos y cada uno de ellos. Sí. Lo que pasa es que este hombre siempre está diciendo, no, que me han violado mi presunción de inocencia. Apunten este dato. Ahora le estaba comentando en este último recurso que no hay imparcialidad del tribunal. Y todo eso es porque en la Constitución, el artículo 24, dentro de los derechos procesales que tenemos todos los ciudadanos, es derecho a un juez imparcial.
derecho también a la presunción de inocencia, otra serie de derechos que se contemplan en el artículo 24. Y el objetivo de él, invocándolos, es luego, con esos mismos argumentos, irse al revisor de las normas constitucionales, el Tribunal Constitucional, y decir, oiga, mire, yo invoco esto, puede ser cualquier otra cosa. El caso es que me quiero ver libre. Y esto es lo que va a plantear al Tribunal Constitucional. Da igual lo que esté argumentando. El caso es que lo va a vehicular a través de algún artículo de la Constitución, en este caso el artículo 24, esos derechos procesales básicos que tenemos, para plantearse. ¿Y cuál es el objetivo? Anulación de la sentencia. Y dice la gente, a lo mejor dirá la gente, hombre, este hombre lo que dice, hace nada, hace 4 días, ha anulado el Tribunal Constitucional una decisión del Tribunal Supremo en orden al nombramiento de un señor de fiscal de sala que hizo el propio Álvaro García Ortiz. Por tanto, el Tribunal Constitucional se está metiendo absolutamente en todo y es un auténtico peligro contra el Tribunal Supremo. Eso evidentemente quiebra el Estado de Derecho y todo lo demás. Pero el recurso ya está planteado y mucho me temo que este recurso pues, pueda funcionarle a Álvaro García Ortiz. Bueno, tengo que contaros, ahí aparece en pantalla como última hora, que aumenta el número de desaparecidos en la catástrofe ferroviaria de Adamuz. Ahora son 37 los desaparecidos. Julián, perdón. Sí, bueno, respecto al caso de Álvaro García Ortiz, que supongo que es al que me pregunta, tengo que hacer 2 consideraciones. La primera, esto ha de interpretarse como un paso necesario, imprescindible, para interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que es al que yo creo que mi compañero Alberto se refería, no que el Tribunal Supremo vaya a anular la condena, porque ya sabemos que además la Fiscalía ha solicitado un incidente, ha presentado un incidente de nulidad ante el propio Tribunal Supremo, que tampoco va a prosperar razonablemente. No, es el trámite previo. Claro, pero hay que entenderse como un trámite previo y absolutamente necesario para poder, digamos, cerrar todas las vías en la instancia del Tribunal Supremo y poder recurrir por inconstitucionalidad. No cabe otra. Amparo. Sí, perdón, un recurso de amparo, perdón, no inconstitucional, de amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Como muy bien dice también mi compañero, pues claro, vistas los antecedentes, pues es muy posible que lo anule. Pero sí sabemos, y al menos tenemos que reiterar una vez más, que el Tribunal Constitucional no es un tribunal de instancia del Tribunal Supremo. El último tribunal, digamos, jerarquizado judicialmente, es el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional no tiene esas competencias, pero ya lo ha hecho. Es otra cosa. Sí, sí. Bueno, dejar constancia, y le deseamos lo mejor, de que el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, va a estar un día más en la UCI después de sufrir una patología inflamatoria que le llevó, después de echar unas carreras por no sé dónde, a que no podía caminar y le faltaba fuerza en las piernas. Está ingresado en el hospital del Vallebrón y parece que pues, va a estar ahí un par de semanas, aunque bueno, pues es una infección, una patología lumbar motivada por un microbio que le va a tener allí a base de pues eso, de antibióticos, duramente castigado, y que la Generalitat ha puesto en marcha el mecanismo de, bueno, pues del número 2, ha puesto al frente del tiempo que dure la convalecencia de Salvador Illa. No sé si queréis comentar. No, solamente que como no puede ser de otra forma, hay que desearle una pronta recuperación. Por supuesto. Por supuesto. Todos esos que hacen memes en las redes sociales están muy mal. Como tiene una patología lumbar, le llaman el pato lumbo, no sé qué, o cosas feas estas que ves tantas veces en las redes. Bien, hay elecciones en Aragón dentro de nada. Y hay encuestas que hoy coinciden 2, la del Español y la del Mundo. Vamos a ver primero la del Español, que viene a decir la del Español pues que el PP ganaría esas elecciones con 29 o 30 escaños, que el PSOE quedaría segundo 18 o 20, que Vox estaría entre 11 y 12 y que la Xunta aragonesista, se quedaría con 3, Aragón Existe 2 y Podemos tan solo 1. Y esto, vamos a ver la otra y comentamos las dos a la vez, si os parece. La del Mundo, lo mismo, elecciones autonómicas en Aragón. Bueno, un poquito menos le da al PP, 28-30.
la horquilla es parecida. Al PSOE le da 18-20, exactamente el mismo resultado que hemos visto antes. A Vox le da uno más, 12-13. Al CHA le da entre 3 y 5. Aragón Existe entre 4 y 5. Y a UP le da 1, 2. ¿Qué os parecen estas encuestas? Bueno, lo primero es que tanto a nivel nacional, que no se han convocado elecciones, hablo por encuestas, como por las encuestas de las elecciones autonómicas, esto ya es cuestión de 3 partidos. Solo hay 3 partidos en liza. El Partido Popular, mayoritario, aunque sin mayoría absoluta, el Partido Socialista y Vox. Un Partido Popular que no crece en escaños, se mantiene en las 2 encuestas que hemos visto, está en el mismo nivel que tenía, ¿no? O que tiene actualmente, ¿no? Un Partido Socialista que baja significativamente y un Vox que crece como la espuma, ¿no? Entonces, esto se limita a 3 partidos. Entonces, como solo uno es de la izquierda o extrema izquierda, que es el PSOE, y 2 de la derecha o más allá de la derecha, que son el PP y Vox, pues la cosa está cantada. Sí, bueno, aquí hay una posibilidad de un cuarto partido que puede ser decisivo, que es Aragón Existe, que era el antiguo partido aragonés regionalista. Si llegara con 34 a la mayoría absoluta, que es con el Partido Popular, sería una alianza que a lo mejor buscaría una alternativa a lo que es la alianza natural, por así decirlo, del Partido Popular con Vox. Partido Aragonés Regionalista, que es lo mismo que Aragón Existe, en su día incluso llegó a formar coalición con el Partido Popular y se llegó a presentar juntos. En esas encuestas le dan 4, le dan 5, le dan 3, en algunas otras le dan 2, incluso 1. Por tanto, también depende mucho de la fuerza que puede tener ese partido. Ese partido tradicionalmente aglutina a moto de gente cabreada y tal, que no lo está acumulando Vox. Entonces veremos a ver, porque a lo mejor se pueden quedar en nada. Y simplemente ya, y con esto termino, le están dando una diferencia de 10 puntos al Partido Socialista respecto de Vox. Y esto tampoco cuadra con la realidad. Probablemente Vox esté mucho más cerca del Partido Socialista. Si me lo permite, solo quería hacer un matiz. Uno, no he querido decir que un determinado partido, como Aragón Existe o el Partido Regionalista de Aragón, no termine siendo decisivo para formar gobierno. Pero yo desde aquí diría, si los aragoneses quisieran o quieren que sean decisivos, que le voten y le den 14 escaños. Claro, en la mano está de los aragoneses en este momento. Claro. ¿Va a gobernar el Partido Popular con unos o con otros? Lo que está claro es que según estas encuestas, veremos qué pasa el día de las elecciones, que esa es la única encuesta que vale, Pilar Alegría se da un matacazo impresionante. 18 escaños en Aragón. Bueno, y más que se tendría que pegar. Ayer salió también publicado en la prensa que en su ministerio había otorgado no sé cuántos millones a una empresa vinculada a un familiar directo, no sería un cuñado, etcétera. Sí. Por tanto, sabemos de Pilar Alegría, aparte de todo lo que sabíamos, que parecía, no sé, una especie de pinta monjil, de una persona que no se había manchado las manos, pues esto también habría que mirarlo, a ver qué influencia tiene respecto de ella, pero que un familiar directo se beneficie del Ministerio de Educación de Madrid, pues es un poco raro, por lo menos que no haya circulado la información con esas cantidades, ¿no? Y por tanto también habría que indagarla mucho, pero yo sigo sin entender, que es lo que decía, que hay un 25% de los aragoneses, que es lo que están dando las encuestas, que sigan confiando en el Partido Socialista y en Pilar Alegría, que sabemos cuál es su programa electoral. Sí. Saquear. Bueno, hoy vamos a terminar el programa en un sitio lejano y frío, en Suecia, porque en Suecia han tomado una drástica decisión. Proponen rebajar la edad penal de 15 años a 13. Estaba en 15, la quieren bajar a 13. Eso para los delitos más graves. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que hay una abundancia de sicarios adolescentes. El último episodio truculento tuvo lugar, lo protagoniza un joven de tan solo 12 años, contratado por bandas del crimen organizado para ajustes de cuentas, porque claro, es tan claramente menor que entonces pues que lo haga y así no lo paga nadie. Esa es la nueva medida del gobierno conservador de Kristersson, que es como se llama el primer ministro. ¿Cómo veríais esta medida en España? Pues lo primero que hay que decir es que la edad penal, la minoría de edad penal en España no son 15 años como en Suecia, son 18 años. Y esto lo hizo el PP con la Ley Orgánica 5
del año 2000, hizo el propio Partido Popular. Pues sí, efectivamente, es un disparate, quizá lo de Suecia, pero lo de España ya es que no tiene ningún sentido. ¿Y qué se hace, qué se consigue con todo esto? Exactamente lo que usted comentaba, que se utilizan los menores. Muchos de estos menores, especialmente los desamparados, especialmente los que tienen más dificultades, al margen de su nacionalidad, pues son utilizados por determinadas máquinas como arietes. ¿Para qué? Por contar sus fechorías. ¿Por qué? Porque saben que ese ariete no tiene ningún impacto. Y esto ya llueve sobre mojado. ¿Se acuerdan ustedes de Sandra Palo? Aquella chica que fue violada, asesinada, torturada, etcétera. No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tenían 16 años. La minoría de edad penal debía estar pues, en un rango infinitamente superior, en la línea que están diciendo los suecos, pero es que lo de España ya es de cachondeo, 18 años. Los delitos muy graves. 18 años. Bueno, yo lo que quiero decir es que 13 años es una edad que ya no son niños ni son adolescentes. Yo los denominaría preadolescentes, ¿no? Pero con independencia de lo que acabo de decir muy bien, de que efectivamente muchas organizaciones criminales se valen de esta gente menor de edad penal, que no alcanza la mayoría de edad penal, para que sean ellos los que cometen los delitos y sean impunes, porque lo más que puede ser es llevados a un centro de internamiento, etcétera, como jóvenes, lo que antes era un reformatorio, ¿no? Algo parecido. Pero vemos que los jóvenes de 13 años, probablemente también los de 12 y los de 11, evolucionan muy rápido, ¿no? Y entonces cometen o realizan actos muy parecidos a los que tienen 2 o 3 años más tal. Es decir, hay muchos preadolescentes de 13 años, y ya digo, y a lo mejor de 12, que hacen cosas muy similares a los, ya no digo 18, pero a los de 16 y 17, ¿no? Claro, si eso es fumar hachís o cosas así de ese estilo, o conducir un coche sin autorización, bueno, pero claro, cuando cometen actos criminales como asesinatos, lo que acabo de citar, de Sandra Palo, etcétera, hay que cuestionarse hasta qué punto pueden ser impunes, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo será el desaguisado que tienen en Adamuz, en términos de infraestructuras ferroviarias, que el calendario más posible de recuperar la normalidad en la línea y los servicios ferroviarios en ese tramo nos lleva al día lunes 2 de febrero. Es decir, que aun apostando a toda velocidad y poniendo todos los medios y tal, esto va a requerir más de 2 semanas de trabajos en la línea férrea y en los convoyes rodantes. Sí, y los intangibles. Hemos salido en todos los periódicos del mundo. Sí. El descrédito para España es tremenda. En todos los telediarios del mundo han dado la noticia y lo venden de algún modo como que España tiene algún problema. Y esto también es una pérdida también de imagen que también se traduce en términos económicos, por supuesto. Es que es cierto, España tiene algún problema. Claro. Pero como cuando las damos en España porque descarrila un tren en la India o se hunde un barco en Indonesia. Es decir, es que lo que ha pasado aquí es terrible y alguna responsabilidad tienen que tener las autoridades, ¿no? Claro. No, y pone en cuestión pues la credibilidad de un sistema que chico, este hombre, Bocachanclas Puente, presumía de tener el mejor momento de la historia del ferrocarril español. Pues esa idea la puede tirar al cesto de los papeles. No, sobre todo que esto es un mercado persa, hablamos de Puente, pero ¿quién manda? Sumar, hemos dicho, en Renfe, a través de la persona que puso, y en el otro lado el PNV, Nadif. Esto es lo que hay, esto es un descontrol. Don Javier, y nos jugamos la reputación, porque hay que recordar que los trenes españoles de alta velocidad son vendidos en muchos países del extranjero. Entonces, claro, si no hay una fiabilidad de saber que no falla el tren, sino que si ha fallado la vía, pues no tendremos la culpa, ¿no? Pues efectivamente nos estamos jugando una reputación y económicamente unas cantidades muy importantes. Bueno, parece que en las últimas horas la idea de quién pudo producir la catástrofe se va centrando en las infraestructuras más simples, que son los raíles. Esas son las más simples. No estamos hablando ni de los sistemas de frenado ultraelectrónicos, ni del control de no sé qué, el megacontrol de... No. Tramo recto, parece que alguno de esos raíles pues colapsó y se rompió, o lo que demonios fuera. Pero que a estas alturas
Óscar Puente en un país normal llevaría 3 ruedas de prensa. Hoy, además de aquello que hizo ayer de madrugada, y no lleva ninguna, no ha aparecido, no ha dicho esta boca es mía. No sabemos nada de cómo están los trabajos, de si quedan todavía posibles cadáveres en los vagones que están volcados y caídos por el talud o cómo. Bueno, y salió Pedro Sánchez en un minuto en una rueda de prensa sin ningún tipo de preguntas, con objetivo de insultar a la prensa que pudiera elucubrar los que si los bulos y el fango y todo lo demás, y a su derecha de la imagen el señor Moreno Bonilla, que no sé qué pintaba. Hace 3 días inauguró el supuesto inicio de la Operación Campamento y ahí no invitó al Partido Popular ni absolutamente. Y ahí estaba Moreno Bonilla pues en el foco, siendo de algún modo compartiendo imagen en este siniestro que probablemente sea por las cosas que usted diga. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a mis invitados en el día de hoy y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta pasará a ser el día en 30 minutos. Pues el día en 30 minutos hoy vestido de luto, vestido de duelo, porque desde las 7:45 de ayer por la tarde no tenemos más ojos que para tratar de averiguar en qué consiste la tragedia, qué ha hecho posible que 2 trenes de alta velocidad sean los protagonistas, uno por descarrilar y el otro parece que 20 segundos después por chocar contra este. Resultado, 40 muertos, 41 heridos, de ellos hay 12 en la UCI de diferentes hospitales andaluces y otros 37 desaparecidos. Es el mayor accidente de la alta velocidad española. Hoy Pedro Sánchez y varios de sus ministros han visitado Adamuz y el lugar del siniestro, mientras continúan los difíciles trabajos de búsqueda de los fallecidos en los vagones del tren Alvia, que son los que resultaron peor parados y cayeron por un terraplén de 4 metros. Y todos los esfuerzos están ahora puestos en saber qué pasó, algo que ya está investigando una comisión y que no sabremos hasta los próximos días. A primera hora de este lunes, lo que nos decían las autoridades, lo que decía Renfe, el presidente de Renfe, es que no había habido ni fallo humano ni un exceso de velocidad. Eso lo dejaba todo en un incidente en el propio tren o en un incidente en los materiales de la vía. Esta segunda opción parece que es ahora mismo la que cobra más fuerza dentro de los investigadores, que ya apuntan a un fallo en la soldadura de la vía que habría llevado a que uno de los raíles saliese disparado. Se da la circunstancia de que esa vía, ese tramo en concreto, había sido revisado hace menos de un año. Todavía no se puede concluir que el tren, el Alvia, haya chocado con los propios coches de Lirio. El intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentidos contrarios ha sido de 20 segundos y por lo tanto es imposible que actúe ese mecanismo porque en ese mismo tiempo es el tiempo de activar el frenado, ya es demasiado tarde. Bueno, durante toda la tarde hemos estado muy pendientes de esa actualización del número de víctimas mortales y también de desaparecidos. En estos momentos el balance que les podemos ofrecer es el de 40 muertos y 37 desaparecidos, una cifra que ha aumentado hace escasos minutos y que recogería la televisión pública, Radio Televisión Española, según fuentes de la Junta de Andalucía. Como les decimos, son datos que hemos recogido, son datos que apuntan a un incremento de 4 personas desaparecidas en las últimas horas. Poco a poco vamos conociendo también la identidad y algunos datos, algunas circunstancias de todas esas personas fallecidas. Marina Neila, tú tienes más detalles desde redacción. Sí, Marina, el número de fallecidos se mantiene según la Junta de Andalucía. Los últimos datos que tenemos son 40 personas las que habrían perdido la vida en ese trágico accidente, pero sí sube el número de desaparecidos. Habría 37 personas desaparecidas, 41 personas seguirían en los hospitales, 37 serían personas adultas y 6 de ellos niños. 9 de esas 41 personas hospitalizadas están en estado grave.
Tenemos que lamentar el fallecimiento de una familia completa de Punta Umbría, de Huelva, que solo sobrevive una niña, una única superviviente de 6 años que salió por su propio pie de una ventana del tren. La encontraron deambulando, ha pasado la noche con la Guardia Civil, pero sí tenemos que lamentar el fallecimiento de su madre, de su padre, de su hermano y de su primo. Entre los fallecidos también está una conocida pareja de periodistas de Huelva y también el fallecimiento del maquinista que conducía ese tren de Albia que chocó frontalmente contra los vagones descarrilados. Ahora mismo sobre el terreno, pasadas esas 24 horas, siguen las labores de búsqueda de aquellas personas que siguen atrapadas. Según Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, podría haber personas a las que todavía no han accedido. Lo que sí parece, y ojalá no fuese así, pero lo que sí parece es que puedan haber personas fallecidas que todavía no hemos podido acceder a ellas, que están en esos vagones. El ministro de Transportes señala como el día 2 de febrero como el posible día en el que se restablecería esa conexión entre Madrid y Andalucía. A los afectados les decimos ahora mismo que se acaban de reforzar las conexiones a través de aviones y de autobuses y, como decimos, la última hora que tenemos son 40 fallecidos y aún 37 personas desaparecidas. Pues muchas gracias, Marina. A las 18:40 de la tarde de ayer, un tren Irio salió de Málaga con destino Madrid. Sobre las 19:45, a la altura del municipio cordobés de Adamuz, los últimos vagones del tren Irio descarrilaron e invadieron la vía contigua. Solo 20 segundos después, un tren Albia en dirección Huelva se acerca en sentido contrario e impactan. Iba a 210 kilómetros por hora. La peor parte se la llevó la cabecera del Albia, un impacto frontal que propulsó a los 2 primeros vagones por un terraplén, lo van a ver, de 4 metros que había junto a las vías. La mayor parte de las víctimas mortales, incluido el maquinista, viajaban a bordo de este tren. Adif ya informó de 8 problemas en este mismo tramo durante el año 2025, a la altura, en ese tramo, a la altura del pueblo cordobés de Adamuz, donde han descarrilado pues, uno de los trenes, el Irio, y el otro chocaba contra él. La última de esas incidencias denunciadas, incluso por Adif, tuvo lugar hace muy poco, el 23 de diciembre. Por otra parte, el sindicato de maquinistas también advirtió con fecha 8 de agosto, es decir, después de las obras de remodelación que decía el ministro del ramo, Óscar Puente, también advirtió de que la degradación del material en ese tramo era muy profunda y que aceleraba el mal funcionamiento del material rodante. Y es que, además de todo eso, los propios pasajeros han colgado vídeos de cómo se quedaban sorprendidos por el traqueteo y los baches que iba soportando el tren por ese trayecto. Desconocemos si el siniestro con mayor número de fallecidos en la alta velocidad de Alamuz, Córdoba, podría haberse evitado. Lo que sí sabemos es que existen alertas e indicios que avisaban de que esto podía suceder. En agosto, el sindicato mayoritario de maquinistas, llamado SEMAF, trasladaba a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad la preocupación por el mal estado de las vías y por la seguridad en los viajes. Por eso pedían una reducción de la velocidad a 250 kilómetros por hora, algo que no iba a contemplar el ministro de Transportes, Óscar Puente, que pretende elevar la velocidad hasta los 350 kilómetros por hora, lo que implica renovar toda la vía. Y ya adelantó en septiembre que las incidencias no iban a parar de producirse. Cuando el material es muy nuevo, tiene muchas incidencias, después entra en una fase, digamos, de valle en el que las incidencias prácticamente son muy pocas y en sus últimos años de vida vuelve a crecer. Nosotros el año que viene
y me temo que los dos siguientes vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva. Prueba de ello es que en 2022, desde hace más de 3 años, Adif ha registrado 20 incidencias en el mismo punto donde ha ocurrido el accidente. El más reciente hace menos de un mes, el 23 de diciembre. En total, 7 incidencias desde mayo, cuando, según el ministro de Transportes, terminó de renovarse la vía. Fuentes de la investigación confirman que hay muchos trozos de vía rota, aunque desde el Ministerio advierten que no se puede determinar aún si es causa o consecuencia. El presidente de Renfe ha descartado que el descarrilamiento se produjera por un fallo humano. Fallo humano prácticamente podría quedar descartado porque es un sistema, el sistema LZB, que es un sistema de señalización, en caso de que el maquinista tome una decisión errónea, la corrige de alguna manera, por decirlo pedagógicamente. Entonces, bueno, pues tendrá que ver con alguna cuestión del material móvil de Irio o bien de la infraestructura, y eso es lo que yo creo que hay que esperar y no especular y ver qué dice la comisión de investigación. El tren Irio descarrilado había pasado la revisión la semana pasada y fue fabricado en 2022, por lo que en principio no se atribuyen fallos por falta de mantenimiento del tren. El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue una de las primeras autoridades en dar explicaciones anoche de madrugada tras conocerse la trascendencia y la magnitud de lo sucedido. El socialista habló de un suceso, de un accidente tremendamente extraño, una explicación, unas palabras que recordaron mucho a las ofrecidas hace un año, en las que el ministro habló de sabotaje para tapar una avería que afectó a más de 30 trenes. Lo cierto es que la confianza, la credibilidad del ministro ahora mismo está por los suelos. Extraño, raro y difícil de explicar. Esas fueron las primeras palabras que dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras conocer el descarrilamiento de los trenes en Adamuz, Córdoba. Es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Un siniestro inexplicable porque, según el ministro, ocurrió en una recta. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Puente hizo también referencia a lo nuevo que era el tren de Irio y al tramo de la vía en la que ocurrió el siniestro. Tramo, por cierto, que según el ministro fue renovado en mayo de este año. El tren es un tren Irio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Suponemos que el ministro se refería al mes de mayo del año pasado. En cualquier caso, el ministro hace referencia a expertos durante toda su comparecencia y reitera en más de una ocasión lo raro y difícil de explicar que es el accidente. Todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí y que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente. Sin embargo, el siniestro deja ser difícil de explicar si tenemos en cuenta un comunicado que emitieron los maquinistas en agosto del año pasado. En él alertaron a Adif de los baches en la línea de Adamuz. Hablaban de degradación profunda del material, plantearon bajar el límite de velocidad a 250 km por hora y pedían actuar de inmediato. La realidad es cruda para los españoles y también para Óscar Puente, que en 2024 sacó pecho de su cuestionable gestión y afirmó que el tren en España vivía el mejor momento de su historia. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Pedro Sánchez y varios de sus ministros, provistos del chaleco reflectante de Adif, han acudido al lugar de los hechos. Lo han visitado y lo más sorprendente de lo dicho por Pedro Sánchez es que reclamaba públicamente lealtad a las instituciones y prometía, bueno, vamos a dar con la verdad. Eso es lo literal, dar con la verdad, tratándose de Pedro Sánchez, que tiene una relación distante con ella, pues ha extrañado a todos los que estaban presentes y a los que lo veíamos por los medios de comunicación. Toda tragedia exige por parte de la sociedad a sus instituciones dos cosas que os he señalado. La primera, unidad en el dolor, y la segunda, unidad en la respuesta. Y creo que desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado
y con lealtad, como se ha dicho antes. Sánchez aparece en Adamuz y presume de lealtad institucional a la vez que promete que hay que buscar la verdad y que hay que dar con ella. Y, por cierto, arremete contra los bulos. ¿Qué bulos? Si no había ninguno en ese momento, no creo que haya muchos más de lo que hasta ahora se conoce. Bien, pues todo esto conviene que paremos un momento y hablemos de lealtades y de cómo y quién politiza las catástrofes. Voy a poner algunos ejemplos de nuestra historia reciente que remiten a quién demuestra falta de esa lealtad y a quién la produce o la intenta alimentar. El ejemplo más lejano en el tiempo, y ya se acordarán, es el atentado del 11M. ¿Quién rodeaba las sedes del Partido Popular? ¿Eso es lealtad con el gobierno por parte de la oposición, del PSOE en concreto? Luego quiero proponerles que lo comparen con el accidente ferroviario de Angrois, 80 muertes. La Administración Central eludió sus responsabilidades y se lo encasquetaron al maquinista. En la instalación de la línea de alta velocidad de la curva faltaban instrumentos clave de frenado automático de los trenes. Aquello no llegó a nada. Se abrió la línea precipitadamente, por si alguno no lo recuerda, porque José Blanco, Pepiño Blanco, que a la sazón era el ministro del Fomento, quería algo en Galicia, ganar las elecciones. Por eso hubo precipitación, fallos técnicos, se van acordando. Es más, muchos pensamos que hubo demasiada lealtad por parte del Partido Popular para con el Ministerio de Fomento de Pepiño Blanco. La lealtad es exigible, pero siempre y en los dos casos. Y el gobierno de Sánchez no ha sido para nada leal con la Generalitat Valenciana en los tiempos de la Dana, hace un poco más de un año. Simplemente les han dejado cocerse en el barro caliente. Y si quieren algo ya lo pedirán, que dijo el propio Sánchez. Es desleal recordar cómo eran los concursos del Ministerio de Ábalos en estos momentos. Tal vez alguno va a pretender que ha sido un bulo saber que cobraba mordidas. Es desleal pensar en los mantenimientos de las infraestructuras y su abandono durante todo el tiempo de gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, y tenemos que hablar de otras cuestiones de política nacional. Hoy la noticia nos llega desde Extremadura, donde Vox ha decidido romper negociaciones con el Partido Popular de María Guardiola a solo 24 horas de la sesión constitutiva de la Asamblea. Las discrepancias estarían tanto en el programa de gobierno como en el reparto de las carteras para ejecutarlo. Vox lleva tiempo insistiendo, poniendo el ojo en el Ministerio, en la Consejería de Agricultura. También habría desencuentros por los recortes en subvenciones públicas. En ningún caso nosotros rompemos nada. Nosotros seguimos pensando lo mismo, que se puede negociar, que se debe negociar. Nosotros creemos que realmente alguien no quiere que entremos en ese gobierno. Creemos que la señora Guardiola no ha entendido bien cuando nosotros dijimos que queríamos un cambio de políticas y las consejerías con presupuestos hicieran posible ese cambio de políticas. Algo por el camino no le quedó claro a la señora Guardiola. Nosotros estamos intentando que lo entienda. Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, firmaba hoy el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 15 de marzo. Última fecha posible para cumplir la normativa por el final de la legislatura. Mañueco encara sus terceras elecciones, saldadas las dos primeras con sendas coaliciones, la primera con Ciudadanos y la segunda en 2022 con Vox, quien rompió el pacto de gobierno en 2024 y desde entonces Fernández Mañueco ha gobernado en solitario. Y en la página internacional, desde Bruselas ya empiezan a mirar, a poner encima de la mesa contramedidas para contrarrestar la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a todos aquellos países que no aprueben sus pretensiones anexionistas sobre Groenlandia. La cifra que se estaría barajando ahora serían 93.000 millones de euros que corresponderían a esa partida que quedó congelada en agosto
como parte de esa guerra arancelaria que la Unión Europea no quiso aplicar. Son varios los países que estarían insistiendo en esta vía, especialmente Francia. Emmanuel Macron ya ha adelantado que va a pedir a sus homólogos europeos que se aplique esta medida. Está previsto que en los próximos días se convoque una reunión extraordinaria de presidentes y de primeros ministros para decidir cuál debe ser la respuesta a Donald Trump. Bueno, Marina. Gestos. Y Andalucía se ha volcado en las últimas horas con gestos de solidaridad incalculable después de la tragedia que se ha vivido en Adamuz. Estas imágenes que ven son del Centro de Transfusión de Tejidos de Sevilla, donde muchas personas se han acercado a donar sangre. También desde la zona cero, desde la localidad cordobesa de Adamuz, la movilización ha sido masiva. El Polideportivo Municipal se transformó anoche en un hospital de campaña donde los vecinos llevaron mantas, agua, comida e incluso colchones. Muchos llegaron en sus propios coches hasta el lugar de la tragedia para ayudar a los bomberos. Bueno, menuda historia la de esa niña de 6 años que lo ha perdido todo, pero consiguió salir por su pie del vagón. Es una de las tantas historias que estamos conociendo de los supervivientes que dejan atrás a muchas personas y seres queridos este día tan negro, este lunes tan negro en España. Sabemos que ninguna de las palabras que les digamos van a poder con ese dolor que atraviesan, pero desde aquí nos comprometemos a informar en los próximos días desde la verdad, el rigor y con el máximo respeto a las víctimas. Terminamos este programa con un abrazo a la familia de Pablo, el maquinista de 28 años de Alcorcón que falleció tras impactar su tren con los últimos vagones de otro tren que había invadido la vía. También nos acordamos de la familia Zamorano Álvarez, natural de Huelva y que deja a una pequeña de 6 años sin padres y sin su hermano Pepe. Los periodistas onubenses María Claus y Óscar Toro o Raquel, la joven malagueña que viajaba con su hermana y su perro Boro. Está en estado crítico en la UCI. Desde aquí todo nuestro cariño y nuestro recuerdo para todas las personas y para sus familiares. Y hasta aquí este triste el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche dentro de lo que cabe, sobre todo a los que sigan con la señal del Toro Televisión. Y estaremos muy pendientes de cómo avanza esa investigación. Aquí se lo contaremos mañana. Que descansen.